Porque el diablo, el mismo príncipe de las tinieblas, apareció después de la muerte de Moisés y exigió quedarse con su cuerpo. Porque un simple cadáver desató una guerra celestial entre ángeles. ¿Qué secreto escondía el cuerpo de Moisés que lo convirtió en el objeto de una batalla entre el bien y el mal? Lo que estás a punto de descubrir fue mencionado solo una vez en toda la Biblia. Una línea oculta que ha generado temor, silencio e incluso censura por parte de las instituciones religiosas. Pero aquí, vamos a romper ese silencio. Quédate hasta el final, porque esta historia es mucho más que una disputa espiritual. Es una conspiración sagrada. Y cuando sepas por qué Satanás quiso quedarse con el cuerpo de Moisés, entenderás que hay una guerra más grande de lo que imaginamos, una guerra por el destino de la humanidad. El misterio de la muerte de Moisés. Todos conocen a Moisés como el gran profeta, el líder que liberó al pueblo hebreo de la esclavitud, el hombre que abrió el mar rojo y recibió los 10 mandamientos. Pero casi nadie se pregunta qué sucedió al final de su vida. En el libro de Deuteronomio capítulo 34, ocurre algo inusual. Y murió Moisés, siervo del Señor, allí en la tierra de Moab. Y él, Dios, lo enterró en el valle, pero nadie conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Deuteronomio 34, 5-6. Dios enterrando a un hombre con sus propias manos, y luego ocultando el lugar de su entierro para siempre. Eso no es común. De hecho, en toda la Biblia, esto solo le sucede a Moisés. Un entierro realizado por Dios mismo y envuelto en completo misterio. ¿Qué trataba de proteger Dios? ¿O acaso, de quién estaba protegiendo ese cuerpo? La pelea que cambió todo. Hay una sola mención en toda la Biblia que responde esa pregunta. Una mención tan breve que fácilmente puede pasar desapercibida. Pero cuando la lees, te deja helado. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Judas 1, 9. Espera, el arcángel Miguel luchando directamente contra Satanás, por el cuerpo de un hombre muerto. Esto no fue una visión. No fue un debate. Fue una confrontación directa. Un enfrentamiento espiritual de alto nivel. Pero, ¿por qué? ¿Qué valor podría tener un cuerpo sin vida para el mismísimo diablo? Teorías que la Iglesia no quiere que sepas. Aquí es donde todo se pone oscuro. Desde hace siglos, los estudiosos, teólogos y místicos han intentado descifrar este misterio. Una de las teorías más conocidas sugiere que Satanás acusó a Moisés por haber matado a un egipcio en su juventud. Según él, un hombre que había derramado sangre no merecía un entierro sagrado. Pero eso no explica por qué quería el cuerpo. Otras teorías van mucho más allá. Algunos textos apócrifos, como la Asunción de Moisés, mencionan que Satanás tenía intenciones de usar el cuerpo del profeta como una herramienta de engaño. Y aquí entra la parte más escalofriante. Satanás no quería el cuerpo para condenarlo. Lo quería para resucitarlo falsamente. Para levantarlo como un Mesías falso, como un líder engañoso, como un títere espiritual para manipular a los israelitas. Imagínalo, un pueblo que había seguido a Moisés durante décadas. ¿Qué pasaría si Satanás lograba devolverle la vida y usarlo como un instrumento de control? Sería el engaño perfecto. Un golpe maestro. Una trampa divina. El rol del arcángel Miguel. Pero Dios no iba a permitirlo. Por eso no mandó a un simple ángel. Mandó al arcángel Miguel, el comandante de los ejércitos celestiales. El guerrero del cielo. La presencia de Miguel confirma una cosa. Esto no era una simple disputa religiosa. Era un conflicto estratégico en la guerra eterna entre el cielo y el infierno. Miguel, al impedir que Satanás se llevara el cuerpo, estaba protegiendo algo más grande de lo que imaginamos. Tal vez una parte del plan divino. Tal vez una pieza clave en la redención de la humanidad. Un cuerpo con poder. ¿Y si el cuerpo de Moisés no era un simple cadáver? ¿Y si estaba cargado de poder espiritual? Moisés fue el único ser humano que habló cara a cara con Dios. Estuvo 40 días en el monte Sinaí, sin comer ni beber. Cuando bajó, su rostro brillaba con una luz sobrenatural. ¿Quién puede decir que su cuerpo no había sido transformado de alguna manera? En la antigüedad,
Se creía que los objetos o cuerpos que habían estado en contacto con la divinidad podían convertirse en reliquias, fuentes de poder. ¿Y si Satanás quería ese poder para sí? ¿Y si Moisés resucitó en secreto? Aquí viene la parte más impactante. Mucho tiempo después de su muerte, Moisés aparece nuevamente. En el Nuevo Testamento, en el Monte de la Transfiguración, Moisés y Elías se presentan junto a Jesús. Están vivos, con cuerpo, hablando, actuando. ¿Cómo puede alguien muerto aparecer físicamente siglos después? La única explicación es clara. Moisés resucitó, pero no fue una resurrección cualquiera. Fue una resurrección celestial, especial, planeada por Dios. Y tal vez, ese era el plan original. Proteger el cuerpo de Moisés para un momento clave en la historia sagrada. El miedo de Satanás. Satanás no teme a los muertos. No le importa un cuerpo inerte, a menos que ese cuerpo pueda volver a levantarse con poder. Lo que el diablo temía no era a Moisés. Era lo que Moisés podía representar. Un líder espiritual eterno. Una señal viva de que el plan de Dios estaba avanzando. Una amenaza para sus planes de engaño. Satanás no pelea por basura. Él pelea por lo que tiene valor. La conspiración divina. Toda esta historia ha sido silenciada. La mayoría de los creyentes jamás ha oído hablar de esta pelea. Pero, ¿por qué? ¿Será que las iglesias tienen miedo de aceptar que hay conflictos espirituales que no comprenden? ¿Será que reconocer que Satanás peleó por un cuerpo les hace ver lo limitado que es su conocimiento? O peor aún, ¿será que existe un conocimiento oculto, una línea de sucesos que nos han querido esconder? Conexión con los últimos tiempos. Y si crees que esta historia es solo parte del pasado, piénsalo de nuevo. La figura de Moisés aparece en Apocalipsis. Hay profecías que hablan de dos testigos que vendrán en los últimos tiempos, y muchos creen que uno de ellos será Moisés. ¿Y si el cuerpo que Satanás quiso robar es el mismo que Dios guardó para el final? Ahora ya sabes por qué Satanás luchó por el cuerpo de Moisés. Porque no era solo un cuerpo, era un símbolo, una amenaza. Una pieza del rompecabezas divino. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿crees que Satanás todavía intenta apoderarse de lo que Dios ha santificado? ¿Y qué otros secretos estarán escondidos en los cuerpos de los grandes profetas? Déjame tu comentario. Tu opinión puede abrir los ojos de muchos más. Y si quieres que hablemos de la pelea de Miguel contra el dragón en el Apocalipsis, o del verdadero rol de Moisés en los últimos tiempos, suscríbete. Activa la campanita y prepárate. Porque estamos apenas rascando la superficie de esta guerra sagrada.